tardes, profesor. Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto, mi nombre es Bruno Padilla, conmigo van a llevar el curso de Historia. Estoy muy contento de estar con ustedes y poder compartir en esta oportunidad el ciclo especial de la Presa San Marcos. Quisiera, por favor, que me verifiquen si es que hay un audio correcto, si me pueden escuchar correctamente. Verifiquen, sí, profesor, por favor. sí se escucha. Sí, profesor, Sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Excelente. Las clases deben empezar oficialmente a las 7:05. Siempre ingreso unos 5 minutos antes para poder verificar. Ok. Siempre ingreso unos minutos antes para poder verificar y evitar problemas técnicos. Bueno, ya está todo listo, ¿eh? A las 7:05 empezamos. Vamos a hacer el primer tema, que es teoría de la historia, evolución, prehistoria, Mesopotamia, Egipto, China e India. Tú dirás, por Dios, es terrible todo lo que hay que hacer. Sí, pero con esfuerzo se puede lograr. Tenemos que tener la predisposición de poder avanzar en el camino del ingreso. Ustedes ya abandonan la edad de niños, la edad de púberes, y comienzan el camino hacia la adultez, hacia la formación de hombres y mujeres. Y en este proceso se separa el trigo de la paja. Los que no tienen esta predisposición y este talento deberán buscar otros talentos donde formarse. Pero aquellos que tienen esta predisposición para la vida intelectual, bueno, pues van a ser los que queden. Y finalmente, los sanmarquinos son aquellos que sobresalen en medio de un montón de postulantes. Entonces, hijo mío, tengo todas las ganas de empezar contigo. Necesito que tengas la predisposición y vamos a hacer algunas reglas. Cuando yo explique una PPT, voy a preguntar si se entendió. Pueden decir sí, pueden escribir go, que significa sí usted. Y si por ahí no entendiste algo, escribes profesor retro y yo voy a repetir todo rapidito nomás. Voy a repetir todo, pero rapidito nomás. Y podemos avanzar de manera sistemática. Muy bien, entonces tenemos 2 minutos para empezar. 2 minutos para empezar. La clase empieza a 7:05, acaba a las 9, según me parece. A ver. Vamos a ver los horarios. Sí, acaba a las 9. Muy bien, nos queda un minutito para empezar. Buenas noches con todos, ¿eh? Siempre chicos muy amables. No tengo los horarios yo. La tutora es quien te va a proporcionar los horarios. A ver, tomo mis capturas de pantalla y empezamos 7:05 en punto. Y ahora sí, 7:05, empezamos. Nuestra primera clase es Teoría de la Historia, conceptos generales sobre la ciencia histórica. La historia es una ciencia social. Por favor, fíjense en el puntero láser. La historia es una ciencia social y todas las ciencias sociales estudian la esfera humana, estudian al hombre, pero se diferencian unas de otras en cuanto a su objeto de estudio. Por ejemplo, que estudia la economía, la producción, la escasez, la generación de riqueza. Que estudia la arqueología, los restos materiales, la psicología, la conducta. La historia estudia el pasado de la humanidad,
pero el pasado es demasiado amplio, no puede ser estudiado. El pasado no puede ser materia de análisis para la ciencia. Así que el historiador escoge un evento particular del pasado. Y a ese evento particular del pasado se le va a llamar hecho histórico. Ese es el objeto de estudio de la historia. No es el pasado, sino un evento particular de ese pasado llamado hecho histórico. ¿Ya? Listo. Para poder analizar el hecho histórico se tiene que tomar en cuenta el contexto, conformado por 3 elementos. ¿Qué elementos configuran el contexto? El primero es sociedad. Mira esta palabra. Vamos a marcarla con el lápiz rojo. Sociedad. Las sociedades son distintas y tienen formas distintas de experimentar a veces un mismo suceso. Napoleón invadió toda Europa, pero se chocó con un pueblo demasiado nacionalista, Rusia. ¿Qué hicieron los rusos que no hizo ningún otro pueblo? Quemaron sus propias ciudades, las destruyeron con tal de que los franceses no puedan sacar ventaja de su territorio. Entonces tenemos aquí una sociedad con idiosincrasia distinta que determinó un hecho histórico. La sociedad es importante. El siguiente elemento es el espacio. A veces un hecho histórico es determinado por la zona geográfica. Actualmente existe un grupo terrorista en el Perú, se llama el Partido Militarizado del Perú, Sendero Luminoso. Se encuentran en el Brain. ¿Y por qué el ejército no acaba con estos terrucos? Porque están en una zona inaccesible. A ver que el ejército ingrese al Brain. La selva, la jungla simplemente es una frontera donde el Estado no puede ingresar. En este caso, el hecho histórico está determinado por el espacio. ¿Se entendió? Y el otro elemento importante es el tiempo. Porque los hechos históricos van a cambiar de acuerdo a las coyunturas temporales. Por ejemplo, en 1917, Rusia en febrero del 17, es más, Rusia en enero del 17 era una monarquía. Tenía un rey llamado zar. Un mes después, Rusia ya no era una monarquía, era una república liberal con constitución, parlamento y democracia. 6 meses después ya no hay democracia. Rusia se convierte en una dictadura comunista. Mira los enormes cambios de Rusia en pequeños espacios temporales. Un historiador tiene que manejar bastante la cronología. Hijo mío, si te preguntan cuáles son los elementos que configuran el contexto y que sirven para analizar un hecho histórico, sociedad, espacio y tiempo, es la respuesta. Ahora, ¿para qué sirve la historia? No sirve para conocer el pasado. La historia sirve para conocer el presente. Y no se puede conocer el presente sin un correcto conocimiento del pasado que lo forjó. Un ejemplo, ¿cuál es el gran problema del Estado peruano ahorita? La corrupción. Y la corrupción no nace en estos momentos, tiene una larga historia y es a través del análisis de la historia de la corrupción como los analistas, historiadores y sociólogos pueden ver cómo este fenómeno ha evolucionado a lo largo del tiempo. Voy a ponerte un ejemplo más sencillo. La historia es como un paciente de psicología que tiene un trauma. Ese trauma es un problema. El psicólogo, cuando quiere analizar el trauma de una persona, analiza únicamente su vida actual. ¿Dónde se formó ese problema? En su infancia. A lo largo del tiempo, este individuo fue acumulando experiencias traumáticas que derivaron en un cierto tipo de personalidad. La historia es igual. Los grandes problemas no se formaron actualmente, sino en el pasado. Y no se puede comprender y dar un diagnóstico sin el conocimiento de ese pasado donde se configura el problema. Terminé la parte teórica. Chicos, ¿se entendió hasta ahí? Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Verifiquen, por favor. Profesor. Muy bien. Excelente. Profesor, ¿podría volver a hacer una ejemplo más simple? Una retroalimentación. Muy bien. Me gusta que los chicos pregunten.
Si te preguntan, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? El hecho histórico. Punto. ¿Cómo se realiza un hecho histórico? A través del contexto formado por tres elementos: sociedad, espacio y tiempo. Punto. Te preguntan para qué sirve la historia: para comprender el presente. Y no se puede comprender el presente sin un correcto conocimiento del pasado. Básicamente eso es lo que dije, hijo mío. ¿Sí? ¿Está mejor, hijo? ¿Se entendió mejor? Sí, profesor, gracias. Ok, hijito. Pasemos al origen. ¿Quién es el padre de la historia? Este hombre que está acá. Él es el primer historiador y se llama Heródoto. Él escribe el primer libro de historia. ¿Cómo se llama su libro? Los 9 libros. Así se llama, Los 9 libros. Y Heródoto estudió un evento que lo dejó impresionado. Estudió las guerras médicas. ¿Y por qué Heródoto es el padre de los historiadores? Por una sencilla razón. Antes de Heródoto, la gente solamente narraba los eventos del pasado a través de las crónicas o a través de la poesía. Pero la poesía puede ser muy bonita, pero es ficción. Y las crónicas solamente relatan. Heródoto quería comprender por qué los griegos ganaron. ¿Por qué ganamos? Si teníamos menos recursos y menos poderío que el Imperio Persa, ¿por qué ganamos? No lo entiendo. Y Heródoto realiza la primera investigación del pasado. Y pregunto, para investigar, ¿te quedas como un poeta escribiendo e inspirándote, sentado y escribiendo, creando cosas? No, los investigadores no somos literatos. Tenemos que ir a archivos, tenemos que viajar, tenemos que hacer entrevista, buscar documentación, buscar restos materiales. Implica un trabajo de campo. Y Heródoto estuvo años buscando documentos, registros, haciendo entrevistas, analizando las leyes persas, las leyes griegas, y al final comprendió por qué ganaron los griegos y presentó los argumentos en su investigación llamado Los 9 libros. Heródoto no es el primero en escribir acerca del pasado, fue el primero en investigarlo. Y para eso buscó información, se fue a buscar fuentes. Por eso es el padre de la historia. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen eso. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Una pregunta de San Marcos dijo, ¿y por qué Heródoto es el padre de la historia? ¿Por qué realiza la primera investigación? Y otra pregunta dijo, ¿qué culturas Heródoto comparó en su primer texto de investigación? Heródoto comparó dos pueblos, a los griegos y a los persas. Ya está, se acabó. Ahora, un historiador no puede inventar, pues. Un historiador no se siente y va a decir, uy, pudo haber pasado esto, esto y lo otro. La crítica te destruye, muere tu carrera. Si te atreves a escribir cualquier tipo de elucubración teórica, muere tu carrera. Un historiador no puede abrir la boca si no tiene pruebas de lo que dice. Y requiere fuentes. Es más, la historia es muy cruel, donde no hay fuentes, no hay historia. Simplemente esa parte del pasado se perdió. A ver, ¿qué alumno puede decirme quién fue el primer emperador Wari? Nadie puede decirme eso, porque no hay fuentes, no hay registro. La historia de los reyes Wari se perdió para siempre, nunca lo vamos a saber. Te pueden preguntar, o te pregunto, ¿dónde nació el famoso rebelde Juan Santos Atahualpa? No hay nada. No hay registro de nacimiento, no hay acta de defunción, no tenemos nada. Algunos dudan de que existió. Bueno, esa parte del pasado se perdió para siempre. Donde no hay fuentes, no hay investigación. Así de simple. Listo. Debes saber que las fuentes históricas se clasifican en 3 grandes categorías. 4 están acá. Fuentes escritas. Periódicos antiguos, revista de la época, documentos institucionales, correspondencia de los grandes personajes. Las fuentes orales son testimonios de personas que hayan participado de un evento, y también acá se incluye la tradición. Si yo te digo tradición,
folclore, leyendas, mitos, refranes. Tradición, fuentes orales. Tradición, fuentes orales. Las fuentes materiales son las preferidas de los arqueólogos. Restos de edificios, ruinas, restos de herramientas, restos humanos, cualquier resto de presencia humana. Pueden ser esqueletos, basura, excremento, todo eso da información. Y las fuentes audiovisuales son imágenes grabadas a través de distintas tecnologías. Por ejemplo, si quieres estudiar Segunda Guerra Mundial, puedes analizar a Hitler en muchas de sus escenas de vida porque está grabado, documentado en película. Ya está. Estos son los tipos de fuentes. ¿Se entendió mi explicación de fuentes, chicos? ¿Se entendió mi explicación de fuentes? Por favor, verifiquen, ¿eh? Sí, profesor. Sí, profesor, Sí, se profesor. entiende. Sí, profesor. Profesor, Muy bien, hijitos, muy bien. Son buenos chicos. Pasamos a las disciplinas auxiliares. Las disciplinas auxiliares no son ciencias. Son especialidades técnicas que utilizan los investigadores para extraer información de las fuentes. No hay una facultad de numismática, no existe una especialidad heráldica, no. Simplemente son especialidades técnicas, no son ciencias, no son ciencias. Muy bien. Ahora, estas especialidades o disciplinas son utilizadas para extraer información de las fuentes. Si tú quieres extraer información de monedas, debes manejar numismática. Si quieres extraer información de escudos, debes estudiar heráldica. Si quieres leer escritura antigua, este texto que está aquí tal vez no lo puedas ver, pero es castellano antiguo. Y el castellano del siglo XVI es imposible de leer si no tienes estudios paleográficos. Es terrible, ha cambiado mucho la forma de escribir, las abreviaturas, palabras que no existen, así que hay que estudiar paleografía si quieres descifrar un texto en castellano, por ejemplo, del siglo XVI. Yo te puedo traer un documento del 16, no vas a entender ni 2 líneas. El castellano ha cambiado mucho. Y acá tenemos la epigrafía. La epigrafía estudia grabados sobre piedra, grabados sobre madera, básicamente grabados. Inscripciones sobre piedra. Esto es sobre papel. La paleografía es sobre papel, sobre papiro. La epigrafía es sobre piedra, madera, material duro, básicamente. Ya está. Se acabó la primera PPT. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Periodización de la historia. Bueno, la historia se divide en edades. ¿A quién se le ocurrió esta división de edades? A este personaje que está acá. Ese es un historiador del siglo XIX y se va a llamar Cristóbal Keller. Cristóbal Keller se le ocurrió dividir la historia en edades. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Uf, se siente el calor, ¿eh? El verano. Muy bien. Keller dice, cada edad de la historia comienza con un evento trascendente. Un acontecimiento importante marca el tránsito de una edad a otra. ¿Cómo se llama esta división de la historia? ¿División por edades o división clásica? ¿Qué evento dio origen a la edad antigua? La invención de la escritura. La invención de la escritura, como puedes ver en la imagen. Y en la edad antigua, ¿quiénes van a aparecer? Aparecen los egipcios, los griegos, la antigua China, la antigua India, aparecen los pueblos de Mesopotamia, en otras palabras, las primeras civilizaciones. Y te lanzo una pregunta de reto. ¿Qué sistema económico dominaba el mundo durante la Edad Antigua? Fue una pregunta de examen de admisión. ¿Qué tienen en común Roma, Grecia, Egipto, Mesopotamia, India y China? Practicaban el mismo modelo económico. ¿Qué modelo económico? ¿Qué alumno puede responder eso? A ver. Creo que ¿El está trueque? suspendido la agricultura. No.
Te apoyo. Empieza con E. Economía. No. Una pista más. Todos esos pueblos desarrollaron grandes estructuras utilizando mano de obra cautiva. Ya está. Esclavitud. ¿Esclavos? Claro, es la era del esclavismo. Esa fue pregunta de examen de admisión. Edad antigua, civilizaciones esclavistas. La Edad Media comienza con la caída de Roma. Acá se puede ver un soldado romano derrotado. Roma era tan grande que estaba partida en dos. Roma de Oriente y Roma de Occidente. ¿Qué Roma fue la que cayó? La de Occidente. Cayó Roma de Occidente. Y en la Edad Media aparece otro sistema económico donde ya los esclavos no tienen importancia. Lo importante es la tierra. ¿Y cómo se llamaban a los grandes propietarios de tierra? Señores Señor feudal. feudal. Muy bien. En la Edad Media aparece el feudalismo. En la Edad Media, la ciudad más rica del mundo era Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Voy a poner acá, Constantinopla era capital del Imperio Bizantino, era la ciudad más rica del mundo en esa época, ¿eh? Pero Constantinopla cayó, fue tomada en 1453 por un imperio poderoso, los turcos. Al caer Constantinopla, este evento marca el paso hacia la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna aparece un nuevo grupo social que poquito a poquito va a ir ascendiendo y acumulando fortuna. Se va a llamar la burguesía. ¿Y en qué basaba su poder la burguesía? En el dinero. Y comenzaban a acumular mucha cantidad de dinero para invertir, muchos capitales. Aparece el capitalismo mercantil. El capitalismo mercantil. En esta etapa, hijo mío, la forma de hacer comercio era a través de los monopolios, ¿eh? Es la época de los grandes monopolios comerciales. Los reyes tenían mucho poder y concentraban todas las atribuciones del Estado. Era la época de los reyes todopoderosos. A esa forma de gobierno, donde el rey tiene mucho poder, se le llama absolutismo. Y el absolutismo dominó el mundo durante casi 3 siglos, hasta que una revolución la aplastó. ¿Qué revolución? Destruyó el absolutismo, sacó a los reyes de su trono y permitió que la burguesía tome el poder. Hasta el día de hoy el mundo es gobernado por los burgueses, por la alta burguesía. Los que dirigen el mundo son Microsoft, los dirigen las grandes corporaciones de petróleo, las grandes firmas cibernéticas. Donald Trump es un representante de la burguesía, expresidente de Estados Unidos. Así que, hijo mío, la burguesía tomó el poder con la Revolución Francesa. Le cortan la cabeza al rey. Comenzando el capitalismo moderno, el capitalismo liberal, caracterizado por el libre mercado. Libre mercado. Hijo mío, expliqué los periodos de la historia. ¿Se comprendió? ¿Qué preguntas te pueden hacer en tu examen? Por ejemplo, ¿con qué suceso comienza la Edad Media? Tú vas a decir facilito, Edad Media, caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué sistema económico aparece en la Edad Media? Feudalismo, donde lo más importante es la tenencia de la tierra. ¿Con qué evento se da paso a la Edad Moderna? La toma de Constantinopla. Y aparece el capitalismo mercantil, donde lo más importante son los monopolios. Y la Revolución Francesa da origen a la Edad Contemporánea. La burguesía toma el poder hasta el día de hoy. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen. Sí, Sí, profesor. profesor. Muy Sí, bien. profe, sí se entiende. Buena. Sí, profesor. Listo. Sigamos, chicos. Poder. Hominización. La hominización es el proceso evolutivo humano. Los hombres van a evolucionar a partir de un grupo de primates llamados los homínidos. Los homínidos son un grupo de primates, acá los estoy marcando. Mira el
marcador. Los homínidos se diferencian de otros primates porque pueden andar en dos extremidades. Son bípedos. Son bípedos. ¿Qué significa bipedismo? Caminar en dos extremidades. ¿Ya? Debes saber, hijo mío, de que estos homínidos van a ir experimentando a lo largo de millones de años una serie de cambios en su cuerpo, en su mente, en su organización social. Repito, van a ir experimentando una serie de cambios físicos, mentales y sociales. Cambios físicos como andar en dos patas, cambios mentales como la religión, el lenguaje, cambios sociales como la división del trabajo. Y todos estos cambios experimentados por los homínidos permitirán la aparición del hombre, del género Homo. Así que la hominización es el proceso evolutivo humano. ¿Y por qué se llama hominización? Porque se dio en un grupo de primates llamados los homínidos. ¿Y por qué son especiales los homínidos? Porque andan en dos extremidades. Listo. Ahora, quiero que te fijes en África. Esto es África, donde empezó el proceso evolutivo. Y te vas a dar cuenta que acá hay una enorme grieta que separa a África en dos. Esta grieta se llama la falla del Rif. Por culpa de esta falla, muchas partes de África se van a secar. Y los bosques van a desaparecer y va a aparecer este entorno. Mira este entorno, se va a llamar sabana. Campos abiertos con escasos árboles. Una sabana arbolada donde no hay bosques en realidad. Y según la teoría de Darwin, ¿qué tienen que hacer las especies? Adaptarse. Si no se adaptan, se mueren, pues se mueren. Y estos primates caminan por la sabana, pero hay un problema, hay zonas con mucha hierba, hierba que les tapa la visión. La hierba les tapa. ¿Han visto en las películas que el león va de frente a las presas o se mete entre la hierba? Se mete entre la hierba, es una hierba espesa. Y como no puede ver por la hierba, ¿qué tiene que hacer? Erguirse, ponerse de pie, para poder observar si hay depredadores cercanos. Así que para poder sobrevivir, este simio se puso en dos extremidades para ver sobre el horizonte. Y así surge el bipedismo. ¿Se entendió esa idea, chicos? Te preguntan en tu examen, ¿por qué surgió el bipedismo? ¿Por qué estos primates caminan en dos patas? Para poder ver sobre el horizonte, poder observar sobre la hierba. ¿Se entendió? Profesor. Profesor. Muy bien. Muy bien. Profesor. Sigamos. Esperaré más café. Sigamos. Hay que explicar un montón de cosas. Caminando en dos patas, sus manos se separaron del suelo. Sus brazos se acortan, se vuelven más ligeros. Y las manos libres del suelo, ¿a qué se van a dedicar? A agarrar objetos. Surge la capacidad prensil. ¿Dónde está? Acá está la capacidad prensil. Y un dedito se especializa. Este dedo es una maravilla. Se llama pulgar oponible. Pulgar oponible. Muy bien. Caminando por la sabana hay mucho animal muerto, mucha carroña. Comes carne de animal muerto. Y la carne tiene mucha, pero mucha caloría. Las calorías de la carne hacen que estos cerebros comiencen a crecer. El cerebro de estos primates crece considerablemente gracias al consumo de la carne de carroña. Y fue así como empezó la evolución. Se pusieron en dos extremidades, desarrollaron la capacidad de manipular, surgió el pulgar oponible, el consumo de carne les permitió el crecimiento del cerebro, la evolución comenzó. Muy bien. ¿Quién es el primer humano? El que está acá. Fíjate en la imagen. Este es el primer humano. Homo habilis. ¿Y por qué lo recordamos? Fíjate que tiene en la mano. Fíjate que tiene en la mano. Tiene una piedra con filo.
La primera herramienta es esta piedra filuda, un cuchillo de pedernal. ¿Para qué servía? Para desmembrar animales muertos, cortar tendones, nervios y cueros. Él es el primer humano, el primero en fabricar herramientas. El siguiente humano está acá, Homo erectus. Fíjate qué está haciendo. Está manipulando el fuego. Él inició la manipulación del fuego y fue el primer humano en migrar a Asia. Abandona África y migra a Asia, comenzando la migración sobre otros continentes. Neandertal. Neandertal, mira lo que está haciendo, está enterrando a sus muertos. Es el primer humano en tener entierros. Y adivina qué colocaba dentro de los entierros: ofrendas. Si colocas ofrendas es porque crees que las personas tienen una vida después de la muerte, que hay un más allá. Y con él comienzan las ideas mágico-religiosas, las creencias mágico-religiosas. Y nosotros pertenecemos a esta especie llamada sapiens. Nosotros somos sapiens. Y mira qué está haciendo el sapiens. Mira qué está haciendo el sapiens. Dibujos. El arte rupestre. El arte rupestre. Muy bien. Aquí están las 4 especies humanas mínimas que tienes que aprender para tu examen de admisión. Muy bien. Terminamos la 4ª PPT. Son 15 PPTs. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Podemos seguir? Todo claro, profesor. Sí, mejor, Todo está claro, claro. profe. Sí, profe. Excelente. Si tienen por ahí alguna duda, extienden su audio y me dicen, profe, y esto, yo he escuchado esto, escuché lo otro. Muy bien. La edad de piedra se divide en 3 momentos. Paleolítico, que significa edad de la piedra antigua. Mesolítico, que significa edad de la piedra media. Neolítico, que significa edad de la piedra nueva. Son 3 momentos de la edad de piedra. Ahora, en el Paleolítico, ¿cómo vivían los seres humanos con una economía depredatoria? El ser humano no puede producir su propio alimento y tiene que cazar, o tiene que recolectar, o tiene que pescar. Así que el ser humano se dedica a actividades extractivas propias de un depredador. Ahora, como el ser humano no puede reproducir alimentos en su entorno y solamente depreda, el entorno se agota. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Migrar a otros territorios en búsqueda constante de recursos. Y tiene una vida en constante migración. ¿Cómo se llama esa forma de vida? Nomadismo. Nomadismo o transhumancia. Ahora, el Paleolítico, hijo mío, es tan grande que se divide en 3 fases. Inferior, medio y superior. Inferior, medio y superior. Cada fase corresponde a distintas especies humanas. A ver, tengo una pregunta si puedo responderla. ¿En qué fase del Paleolítico se manipuló el fuego? ¿Tú qué responderías? ¿En qué fase del Paleolítico se manipuló el fuego? Inferior. Inferior. Muy bien, la respuesta es inferior, porque el Homo erectus fue el primero en manipular el fuego. A ver, ¿en qué fase del Paleolítico surgen los primeros entierros y creencias mágico-religiosas? Medio. Medio. Medio, porque Neandertal fue el primero en hacer sepulturas. ¿En qué fase del Paleolítico surge el arte rupestre? Superior. Superior, y así vas practicando. Superior. El siguiente periodo se llama el Mesolítico. En ese periodo se da un cambio climático. Se pasa del Pleistoceno al Holoceno. Del Pleistoceno al Holoceno. Y debes saber de que el Pleistoceno es la era de hielo. Es la época de las bajas temperaturas. Es la era de las glaciaciones. Este periodo llega a su fin y comienza el Holoceno, que es un periodo con climas más cálidos, más templados. Las temperaturas se elevan considerablemente. Nosotros estamos actualmente en el Holoceno. En el Mesolítico aparece la horticultura. ¿Qué es la horticultura?
cultivar plantas en pequeñas parcelas llamadas huertas. Aparece la horticultura, el cultivo inicial de plantas, y se comienza la domesticación de animales. Te pregunto, si estás comenzando a sembrar plantitas, ¿tus migraciones se incrementan o disminuyen? ¿Qué responderías? Disminuye. Claro, te quedas más tiempo en un territorio esperando que tu parcelita brinde frutos y poder cosechar. Así que la gente se vuelve semisedentaria. Ya está. El neolítico es el periodo de las grandes transformaciones. Mira cómo vive la gente del neolítico. Perfectamente sedentarios, establecidos en un punto fijo. Aparecen grandes centros poblados. ¿Por qué? Porque han logrado la agricultura. Han logrado el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Hijo mío, gracias al desarrollo de la agricultura, la vida se vuelve sedentaria. Aparecen centros poblados. Ahora te pregunto, ¿dónde almacenas? Ah, se me olvidó. La diferencia entre agricultura y horticultura es que la agricultura genera excedente, produces más alimento del que puedes consumir. Te pregunto, ¿qué haces con ese alimento extra? ¿Qué haces con ese excedente? ¿Lo guardas hasta que se pudra o lo intercambias? Lo Intercambia. Aparece el trueque. Intercambios. Y pregunto, ¿cómo transporto el grano? Tengo que tener vasijas. Se inventa la cerámica. Acá se inventa la cerámica. En este periodo se construyen grandes monumentos de piedra, grandes estructuras. Surge la arquitectura monumental. A estas grandes estructuras, hechas con piedras que pesan toneladas, se les van a llamar megalitos. Megalitos, ¿ya? Muy bien. Esa fue la edad de piedra. Ahora pasamos a la edad de los metales. Listos, ¿eh? Estamos avanzando bien. Hoy estamos avanzando bien, Vamos a la edad de los metales. Escucha. En la edad de los metales, el primer metal que el ser humano manipuló fue el cobre. Fue el primer metal que el ser humano manipuló. La edad de cobre. Durante esta edad de cobre aparece la rueda. Por ejemplo, surge la rueda. Durante la edad de cobre ya nos damos cuenta de una cosita. Los grandes señores, normalmente los jefes guerreros, se van a enterrar con objetos de cobre. Si comparamos sus tumbas con la tumba de un campesino, los campesinos no tenían nada, no llevaban riquezas, solamente tenemos sus esqueletos con un par de vasijas, pero no llevaban objetos de prestigio. Por lo tanto, se puede decir que recién en la edad de cobre ya se nota la diferencia social. Recién en la edad de cobre ya se puede demostrar que hay jerarquía, que hay diferencias, gracias a los enterramientos. Pasamos a la edad de bronce. El bronce es un metal que nace de la aleación cobre más estaño. Si tú agarras cobre y lo combinas más estaño, vas a tener bronce. En este periodo, llamado Edad de Bronce, surge el Estado. Esto es muy importante y lo voy a marcar. Y tú dirás, ¿por qué es importante el Estado? El Estado es el gobierno organizado, ¿ya? Aparecen los primeros gobernantes, que son los sacerdotes, los primeros grandes gobernantes. Y estos gobernantes van a comenzar a dirigir la sociedad y acumular muchos objetos de prestigio. Estos estados van a comenzar a invadir otros pueblos. Y al invadir otros pueblos, ¿en qué los van a convertir? Esclavos. Por lo tanto, es en la edad de bronce donde aparece el esclavismo. Eso debe estar en tu cabeza. En la edad de bronce aparece el esclavismo. Un estado cobra tributos y para poder registrar la cantidad de tributos y de recursos que necesita, una forma de llevar cuentas.
aparece la escritura. Si tienes estado, jerarquía, escritura, tienes esclavos, hijo mío, esto ya es una civilización. En la edad de bronce surge la civilización. Aparece, por ejemplo, estos son los egipcios, aparecen los sumerios, aparecen los asirios, los babilónicos. Esos ya son pueblos civilizados. Esos ya son pueblos civilizados. Muy bien. Sigamos. La edad de hierro se inicia con un pueblo especial. Este pueblo que está aquí son los hititas. Famosos los hititas por ser los primeros en el mundo en tener armas de hierro. Son los primeros en forjar armas de hierro. Y si te das cuenta, han inventado un arma poderosa. ¿Qué arma es esta? Se llama carro de guerra. Era como el tanque del mundo antiguo. En esta época de la edad de hierro aparecen las monedas. Aquí aparece el dinero. Surge la economía monetaria. Y en este periodo, edad de hierro, se da el apogeo de la esclavitud. La esclavitud llega a su máximo nivel. O sea, la esclavitud nace en la edad de bronce y alcanza su apogeo en la edad de hierro. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Muy bien. Hijo mío, con esto tenemos un último dato. ¿Cuál fue el país más esclavista de la historia? ¿Cuál fue el estado más esclavista que el mundo haya visto? A ver, lanza tus respuestas. No fue Egipto. Egipto, no fue Egipto. Grecia. Grecia, Roma. casi. Grecia es segundo Roma. puesto. Roma. Ah, muy bien. Roma. Roma es el mayor estado esclavista que haya visto el mundo. Se acabó. Acabamos toda la primera parte de la clase. Hicimos toda la mitad. Y vaya que lo hice en un buen tiempo, ¿ah? Mira, son 7:40 prácticamente. Fue un buen tiempo. Hicimos la mitad y tenemos tiempo de sobra. Tenemos hasta las 9. Así que chicos, vamos a tomarnos un par de minutos para responder preguntas. ¿Alguno tiene una duda, una curiosidad? ¿Escuchó por ahí otra cosa? ¿Quiere hacer un comentario? Profe, ¿y esto no podría ser así o asá? No sé. Participen, chicos. De paso conversamos, ¿eh? De paso conversamos. Profesor, una pregunta. Dime. Y a lo largo de este procedimiento, ¿cuándo es que comienza la división hacia la parte asiática o justamente también la evolución hacia esas áreas de exploración? Sobre la ¿Cuándo parte de Asia. comienza la evolución en Asia? ¿Evolución de qué? Para darte una No, respuesta sí, yo precisa. primero refiero que la evolución tuvo un expansionismo a lo largo de todo el planeta, sí. O sea, un Ah, ya. crecimiento. Estás hablando tú de la evolución de las especies humanas, o sea, de ese tema. Sí, tuvo Ya, un listo. expansionismo. Muy bien. Hijo mío, el primer humano es el habilis y este únicamente ocupó África. El segundo humano es Erectus y este migró a Asia. O sea, África, Asia y Europa ya habían sido colonizadas por el ser humano en el llamado Paleolítico Inferior. Dos continentes no habían sido alcanzados por el hombre porque estaban separados por masas oceánicas, Oceanía y América. ¿Y cuándo se logró el poblamiento de América y Oceanía? Recién en el Paleolítico Superior por el Homo sapiens. O sea, en el Paleolítico Inferior, el ser humano está presente en 3 continentes: Asia, África y Europa. Y en el Paleolítico Superior ya se completa el poblamiento del mundo con la migración hacia Oceanía y América. ¿Se entendió, hijo? Esa fue tu pregunta, ¿está bien? Sí, profesor. Gracias. Excelente, muy bien. Ya ven, chicos, tú puedes obtener más información. Si es que preguntas, tú preguntas y vas a tener bastante más información. Muy bien, por ahí otra preguntita. ¿Qué alumnos ¿Aproximadamente tienen? cuánto duró el Paleolítico? El Paleolítico es un periodo larguísimo. Se inicia desde la aparición del ser humano, 3,5 millones de años antes de Cristo, hasta
el Mesolítico 10.000 a.C. O sea, desde el 3.5 millones antes de Cristo hasta 1000 antes de Cristo. Ahí tienes, hijo mío, la duración del Paleolítico. Profesor, ¿dónde se podría decir que se comenzaron a hallar, pero escrituras en sí jurídicas? De, así, Textos archivos. jurídicos. Ajá. Ok. Merece que mi amigo va derecho. Los primeros textos jurídicos y códigos jurídicos, los primeros textos que recopilan leyes son de la Edad de Bronce. Aquí aparece el código de Hammurabi, por ejemplo, Edad de Bronce. Es más, hubo un dato que no les di. En la Edad de Bronce aparecen las primeras ciudades. A esto se le llama revolución urbana. Surgen las primeras ciudades. ¿Y cuál es la primera ciudad del mundo? Se llamó Uruk. Primera ciudad del planeta. Aparece en Mesopotamia. Ya está. Ahí se encontraba Babilonia, ¿verdad? Claro, en Mesopotamia estaba Babilonia, aunque Babilonia aparece bastante después. Muy bien, chicos. Ya ves, preguntando, podemos extraer más información. A ti te conviene llevar la mayor cantidad de conocimiento a tu examen. Muy bien. Entonces seguimos con la clase. Mesopotamia. Mesopotamia, hijo mío, es un valle. Este enorme valle, formado por los ríos Éufrates y Tigris, se va a llamar Mesopotamia. Este famoso valle actualmente viene a ser dos países. Viene a ser Irak y viene a ser Siria. ¿Y por qué estudiamos tanto este valle? Porque en este valle, en esta parte que está aquí, rojita, aparece la primera civilización del mundo. ¿Y cómo se llama la primera civilización del mundo? Sumerios. Sumerios. Con el tiempo, fíjate tú, aparece otro pueblo que se va a expandir por toda la zona verde. ¿Cómo se llama este pueblo? Que según muchos historiadores es el primer imperio del mundo. El imperio acadio. Acadio. En esta zona de aquí, en la zona occidental, aparece el imperio babilónico y en la zona norte surge el imperio asirio. Así que en este valle del cercano oriente asiático, lo que actualmente es Irak y Siria, aparecieron las primeras civilizaciones del mundo. ¿Cuáles son esas civilizaciones? Sumerios, acadios, babilónicos, asirios. Listo. Ahora, ¿qué inventos surgieron de Mesopotamia para el mundo? Inventos como la rueda. Aquí se confecciona la primera rueda. Aquí aparece el ladrillo. Aquí aparece el arado para poder hacer labranza. Aquí aparece el torno alfarero. Y tú dirás, ¿qué es eso? La alfarería. Alfarería es el nombre que le damos a la cerámica. El torno alfarero es un artefacto que sirve para hacer cerámica. ¿Y cómo funciona ese artefacto? Agarras una rueda, le pones una base, colocas la arcilla y mientras estaba girando, modelas. Seguramente han visto eso en películas donde se confecciona cerámica. Mientras esto va girando, el artesano va modelando la arcilla y confeccionando la vasija. Muy bien. Fue en Mesopotamia donde aparece el sistema de numeración sexagesimal que tiene como base el número 60. Y gracias a ese sistema, la hora se divide en 60 minutos. Gracias a ese sistema, la circunferencia se divide en 360 grados. Interesante. El calendario lunar es el calendario más antiguo del mundo. En Mesopotamia nace la astronomía. Surgen los signos del zodiaco. Pero este calendario de 12 meses apenas dividía el año en 360 días. Ese es su defecto, 360 días. Se perdían 5 días al año. Muy bien, esos son los aportes de Mesopotamia.
Ahora hablaremos de un pueblo especial que son los sumerios. Los sumerios son los primeros en construir ciudades en el mundo. Y la primera ciudad, ¿cómo se llamó? Uruk. Construirán otras ciudades como Ur, Lagash, Kish, etc. Pero lo importante, hay una señorita que está activando su audio, Sandoval, señorita, su audio. Bien. Pero te cuento. Ahora es Pérez Zavala, a ver, silenciada. Muy bien, sigamos. A ver, debes saber de que cada ciudad sumeria tenía su propio rey, su rey sacerdote. Ese rey sacerdote se va a llamar Ensi. Ensi. Los sumerios nunca fueron capaces de unir sus ciudades en un solo estado. Nunca hubo un rey para toda Sumeria. Los sumerios nunca tuvieron capital porque no fueron un estado centralista. Cada ciudad era un pequeño estado independiente y enemiga de otra ciudad vecina. A esta forma de organización se le llama organización de ciudades-estado. ¿Se entendió? Si te preguntan en tu examen, ¿cuál es la principal característica política de los sumerios? Vivían divididos en ciudades-estado independientes. ¿Se entendió eso, chicos? Por favor, verifiquen. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien. Sin embargo, los sumerios, que tenían su cabecita rapada, afeitada, van a ser invadidos por unos hombres de largas barbas que están representados aquí. Estos hombres de barbas largas y cabello entrenzado se van a llamar los acadios. Y este hombre es muy especial, es el más famoso rey acadio, se llama Sargón. ¿Por qué lo recordamos? Porque invadió. Todas las ciudades sumerias fueron invadidas por este hombre. Sometió a rey por rey sumerio y las integró bajo un solo gobierno centralista. Así que este hombre fue el hombre que unificó Mesopotamia. Unificó la primera unificación de Mesopotamia. Como es el primer rey de un estado militar y expansionista, muchos historiadores creen que los acadios merecen el título del primer imperio, el primer estado conquistador que somete a otros pueblos. Muy bien, listo. Así que Sargón es el primer unificador. Luego aparece una ciudad muy famosa. Babilonia es una ciudad hermosa. Fue la reina de las ciudades de Mesopotamia. Y Babilonia va a tener un rey impresionante, Hammurabi. Este rey es famoso porque agarró las leyes de todas las ciudades más importantes e hizo una recopilación de leyes. Una recopilación de leyes. Y creó el código más conocido de la región, el código de Hammurabi. Este código se encuentra grabado en piedra. Es una estela de piedra que tiene 282 leyes. En la parte superior se ve un relieve de Hammurabi con el dios del sol Shamash. Esta estela de piedra contiene leyes regidas por un principio llamado el talión. Y tú dirás, ¿qué viene a ser el talión? Se resume en la frase ojo por ojo, diente por diente. Listo. ¿Qué se hacía con un ladrón? Según el código de Hammurabi, se le ejecutaba, se le degollaba y se lo colgaba de la casa la cual había asaltado. Si el ladrón asaltaba un templo, se le cortaba el brazo. Si un hombre borracho golpea a su madre, se le cercena la mano. Si un hombre borracho ultraja a una mujer, se lo expulsa para siempre del país. Son las leyes del código de Hammurabi. Si una mujer engaña a su esposo, se la mata a rocones en el centro de la ciudad. Son las leyes de este código. Sin embargo, los babilónicos van a caer, invadidos por los hititas y casitas.
De los hititas hablamos hace un momento. Fíjate, fíjate. Acá están. Estos son los hititas. Y cuando ellos invadan Babilonia, ¿qué van a introducir? Su metal más avanzado. ¿Qué metal introducen los hititas? El hierro. Ellos son los primeros en forjar este metal. Muy bien. Una vez que cayó el imperio babilónico, comienza el imperio asirio. Y el imperio asirio fue un imperio expansivo y cruel. Bastante cruel. ¿Qué hacían los asirios con los pueblos que no le pagaban impuestos? Cortaban las cabezas a sus niños y hacían pirámides con cabezas de criaturas. ¿Qué hacían los asirios con los reyes que se rebelaban? Le quitaban la piel de la espalda. Y cuando tenían el músculo expuesto, les daban de latigazos. Te quitaban el piel del rostro, toda la piel de la cara te la quitaban para fabricarse máscaras de guerra. Hablamos de un pueblo bastante cruel. Su rey más famoso se llamó Asurbanipal. Y Asurbanipal fue el rey asirio que logró las mayores conquistas, el que logró la máxima expansión. Este rey asirio era loco, le gustaba matar gente, degollar gente, castrar jovencitos, y aunque no lo creas, era un devorador de libros. Bueno, en esa época no había libros, habían tablillas de arcilla, toda la escritura y todo el contenido de la literatura, de la poesía, estaba en tablillas de arcilla. Y tenía aproximadamente 10.000 de esas tablillas y construyó un palacio para sus tablillas. Y ese palacio es considerada la primera biblioteca del mundo, la biblioteca de Nínive. Nínive fue la capital del imperio asirio. Acabé esa parte de la explicación. Vamos a la siguiente parte, chicos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Quieres que haga una retroalimentación? Tú dirás. Sí, profesor. Sí, Profesor, profesor. sería bueno una retroalimentación de todas las cosas que se han tratado. Retroalimentación de ideas claves. Sí, Te preguntan, ¿por qué son importantes los sumerios? Primera civilización. ¿Cómo vivían los sumerios? En ciudades-estado, autónomas y separadas entre sí. Los acadios, con su rey Sargón, invaden a todas las ciudades sumerias, impulsando la primera unificación. Babilonia, con su rey Hammurabi, hace una recopilación de leyes, el Código, regida por la ley del talión, que se resume en la frase ojo por ojo, diente por diente. El imperio asirio construye la primera biblioteca, hecha por un rey psicópata, bastante cruel, Asurbanipal, el que logró las más grandes conquistas. Ese fue el resumen de todo lo explicado. ¿Se entendió? Ahora sí. sí, profesor. Pregunto, ¿puedo seguir? Sí, profesor. Profesor, Gracias. disculpa una pregunta. Profe, Dime. Dime. profe, una pregunta. Ujú. ¿Hasta dónde se lograron expandir los asirios? Hasta Egipto, invadieron Egipto, destruyeron la capital de Egipto llamado Tebas, y los egipcios tan poderosos tuvieron un periodo de dominio asirio, para que veas el poder de este imperio de Mesopotamia. Muy bien. Profesor, disculpa una Dime. pregunta. Dime. ¿Por qué la unificación de Sargón primero no se consideró un imperio? Se considera un imperio. Para muchos historiadores, los acadios van a crear el primer estado militar expansionista y que sometió a otros pueblos. Y por lo tanto, se considera que ese fue el primer imperio de la historia. Y Sargón, el primer emperador de la historia, por sojuzgar otras naciones. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Hablemos del segundo imperio babilónico. Este segundo imperio babilónico tendrá este rey que fue el más famoso de toda Mesopotamia, Nabucodonosor. Este rey embelleció Babilonia
hasta convertir en la reina de las ciudades. Mira qué hermosa portada, la portada de Ishtar. En esta portada se hacían procesiones para la diosa de la belleza, que era Ishtar, de bello ladrillo esmaltado de color azul, decorada con relieves de bestias y dragones. Las portadas de Ishtar. Mira este hermoso templo. Estos templos se llaman sigurats. Sigurats. Son templos que tienen funciones religiosas, pero también administrativas. Son un centro de poder. Y adivina qué. Este hombre, llamado Nabucodonosor, construyó el templo más grande, 7 niveles, gigantesco. Este templo se llama Sigura de Marduk. Sigura de Marduk. Tú dirás, ¿y quién es Marduk? Es el dios más grande de toda Mesopotamia. Acá hay una representación de este dios. Él es el organizador del universo, el gran Marduk, el Júpiter, el Zeus de Mesopotamia. Muy bien. Y según las leyendas, Nabucodonosor tenía su flaca, tenía su esposa. Y su esposa le exigió la construcción de un sistema de jardines muy lujoso. Se puede ver aquí, aquí está, puedes ver un sistema verde, lleno de canales, agua, un sistema lujoso, una estructura de gran verdor. Son los jardines colgantes, construidos para su esposa. Pero hay un problema con estos jardines. Los arqueólogos han buscado los restos de estos jardines y no han encontrado nada. Los conocemos por las leyendas, pero parece que esta estructura no existió realmente. Es una estructura más bien legendaria. Cuenta la leyenda que la mujer de Nabucodonosor lo amenazó con abandonarlo si no le construía esos jardines, y él, para retener a su mujer, le dio el gusto. Es una leyenda, un monumento al amor. Bueno, la verdad yo prefiero que sea leyenda. Yo prefiero que esa estructura no exista. Porque me cuesta trabajo aceptar que el hombre más fuerte de Oriente, el hombre más fuerte de Mesopotamia, sea manipulado por su pareja, sea un cosito. Muy bien. Así que chicos, me cuesta aceptar eso. Los hombres debemos tener siempre la última palabra. Yo la tengo siempre en mis relaciones. Y la última palabra que te va a salvar es sí, mi amor, porque de verdad no vas a poder ganarles. Cuando una chica está molesta, por las puras es, hay que darle la razón nomás. Claro que sí. Muy bien. Y así sobrevives, así sobrevives. Muy bien. Listo. No, no les vas a ganar, no les vas a ganar. Muy bien. Pasamos a la escritura. La escritura en Mesopotamia se llama escritura cuneiforme. Es una escritura hecha sobre arcilla, se hace con punzones de madera, se hace con marquitas, y estas marquitas sobre la arcilla se llama cuña. De ahí el nombre, escritura cuneiforme, la más antigua del mundo. Acabé. Nos vamos a Egipto, chicos. Nos vamos a Egipto. Profesor, ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué alumno profesor, quisiera? una pregunta. ¿Qué Dime. es lo que principalmente se le atribuye al dios principal de Mesopotamia? Este dios Marduk es el organizador del universo. Se enfrentó con un dragón del caos llamado Tiamat. Lo mata, le corta la cabeza y con la parte superior crea el cielo y con la mandíbula crea la tierra. Su sangre son los mares. Así que es el organizador, el hombre que dio el triunfo del orden sobre el caos. Listo. ¿Otra pregunta? Por ahí, chicos, otra pregunta. ¿Qué otro alumno quiere mejorar sus conocimientos? ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Profesor, el material Dime. del que estaba hecho la belleza de palacio, ¿no era ningún material tóxico o sí era un material que iba a ser tóxico?
material tóxico. No entiendo bien, pero todas las estructuras de Mesopotamia se construían con arcilla, ladrillo y barro. Básicamente era adobe, ladrillo cocido, arcilla. Eso no es muy bueno, porque estas estructuras no duran con el tiempo. A diferencia de Egipto, que tenemos las grandes pirámides eternas que desafían a los siglos porque son de piedra caliza, en Mesopotamia todos estos templos ya no existen. Es barro, arcilla, esto se derrite y están prácticamente deterioradas. Eso sí, hay reconstrucciones modernas, pero material tóxico no. La arcilla, el ladrillo, no son material tóxico. Profesor, una consulta. Tóxica era la flaca de Nabucodonosor. Muy bien. Sigamos. Por ahí una chica quería preguntar. Sí, profesor. ¿Cuánto duró el segundo imperio babilónico y cómo decayó? Acá está la fecha. Del 623 al 539 a.C. Y este imperio decayó cuando muere Nabucodonosor. Muerto Nabucodonosor, llegan nuevos gobernantes incapaces. Y van a ser derrotados por un superrey, un hombre de verdad. Ciro II. Ciro II, el grande, padre del imperio persa, creador de los persas, será el hombre que destruya este imperio llevándolo a su colapso. Así desapareció el imperio babilónico, absorbido por los persas, por el gran rey Ciro II. Ya está. Gracias por tu pregunta, hija. Listo. ¿Una más o empiezo con Egipto? ¿Una más o empiezo con Egipto? Creo que ya puedo empezar con Egipto, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor, ya empiecen. Listo, atención. Cuando llegue exactamente a las 8:15, vamos a darnos un descansito. Yo sé que la pre no lo permite, pero tomé mucho café, tomé mi chocolatada y entenderán de que llama la naturaleza. Así que vamos a hacer un descansito de 2 minutitos, ¿sí? Para aliviar tensiones. Ya está. Son cosas que pasan. Pasemos a Egipto. Egipto es una civilización que aparece en el norte de África, aparece en las orillas del río Nilo. Mira este río enorme que desemboca en el mar Mediterráneo. Ahora, Egipto es tan grande que se parte en dos zonas. La zona norte se llama Bajo Egipto y la zona sur se llama Alto Egipto. Tiene grandes diferencias. El Bajo Egipto es la zona del delta. Tú dirás, ¿qué es el delta? Es esta ramificación del río. Cuando el río Nilo llega a su desembocadura, se parte en 7 brazos. Y a esta ramificación del río en 7 brazos se le llama delta. Y el delta, que está en la zona baja, en el valle, es la zona más fértil del país. Si te das cuenta, el gran verdor de la zona se concentra en la parte norte. El sur tiene tierras agrícolas, pero no en la cantidad que tiene el norte. Es la zona de las montañas, de las cataratas, de las canteras. La zona agrícola es el norte. Muy bien. Ahora, el río Nilo produce gran riqueza por un fenómeno importante, las inundaciones. De marzo a junio, este es el caudal del agua del río Nilo, su caudal normal. Pero de junio a octubre, mira cómo el río se desborda y cubre todas las orillas aledañas. Ahora, el río Nilo arrastra una capa de sedimentos, arrastra una capa de barro y de material orgánico rico en nutrientes. Esa capa de barro, esa capa de sedimentos se va a llamar limo. Y el limo
se impregna la tierra, la fertiliza. Cuando el agua vuelve a su nivel normal, toda esta tierra ha quedado fertilizada por ese sedimento. Es una tierra negra y altamente productiva y se aprovecha para comenzar con los cultivos. Ese es el secreto de la gran productividad de Egipto. Las inundaciones anuales que permiten la fertilización con limo de las tierras aledañas. Es el gran secreto de la riqueza egipcia. Muy bien. Ahora vamos a los grandes inventos de Egipto. En Egipto aparece el calendario solar, que lo diferencia del calendario lunar. No se basa en las fases de la luna, sino en el aparente movimiento del sol. Este calendario es mejor, porque gracias al aparente movimiento del sol, te vas a dar cuenta de un fenómeno importante: equinoccio y solsticio. Y hago una pregunta para el salón. ¿Por qué son tan importantes los equinoccios y los solsticios? ¿Marcan el inicio de qué? ¿Marcan el inicio de qué? Estaciones. Excelente. Y si conoce las estaciones, puedes saber cuándo el río crece y cuándo el río disminuye. Es un conocimiento importantísimo. Porque si tú tienes tus cultivos y calculas mal la época de siembra, viene la crecida y se lleva toda la cosecha, crisis y hambruna. Así que este calendario solar es más preciso para predecir las crecidas del río. El calendario solar divide el año en 365 días. Es más preciso. Nace la numeración decimal, cuya base es el número 10, que es el sistema predominante en la actualidad. Se inicia el cálculo del pi. Dicho sea de paso, en Egipto nace la geometría. Nace la geometría. Y por último, los egipcios se especializan en medicina. Aparecen tratados médicos, aparecen farmacopeas, recetarios, donde te enseñan a hacer droguería. En Egipto aparecen intervenciones quirúrgicas como la extracción de cataratas, la circuncisión, el corte en los genitales masculinos, la cesárea. Es más, Cleopatra era una famosa reina, jovencita, que se metió con un hombre mayor de 50 años, Julio César, su sugar daddy, y cuando salió embarazada no podía dar a luz, le hacen el corte. César, asombrado, dijo: por Dios, este procedimiento allá en Roma no lo hacen, y lo dio a conocer en Occidente como el corte para César, cesárea, un procedimiento de origen egipcio. Muy bien. Debes saber que acá se especializa la medicina. Ahora pasamos a los periodos históricos. Al comienzo, Egipto no estaba unida, estaba partida en dos reinos rivales, dos reinos enemigos. El reino del Bajo Egipto tenía reyes, fíjate acá, que tenían una corona roja. Otra vez, el reino del Bajo Egipto tenía los reyes de corona roja y el reino del Alto Egipto, los reyes de corona blanca. Fíjate bien, partido en dos el país. Lo que más querían los reyes del Alto eran invadir la zona baja. ¿Para qué? ¿Qué territorio quieren anexar? El delta, que es el área más rica de todas. En el año 3000, un príncipe del Alto Egipto invade la zona baja, impulsando la primera unificación. ¿Cómo se llamó el príncipe que unificó Egipto por primera vez? Su nombre es Menes. Pero hay un problema con Menes, tiene muchos nombres. Los griegos lo llamaban Narmer. Narmer. Por tradición también se conoce como el rey escorpión. ¿Han visto la película El rey escorpión? Donde el protagonista es La Roca,
Si has visto la película, El Rey Escorpión, La Roca se llama Menes en esa película, se llama Menes. Muy bien, el famoso artista de Hollywood. Egipto se unifica, Menes es el primer faraón y establece como la capital de Egipto en Tinis. Los periodos de la historia egipcia dependen del nombre de la capital. Cuando la capital era Tinis, a ese periodo se le llama Tinita. Tinita. Repito, el periodo se llama Tinis porque la capital, perdón, el periodo se llama Tinita porque la capital era Tinis. Y es el periodo de la unificación del Alto y el Bajo Egipto por Menes, el rey escorpión, el primer faraón. Muy bien. Chicos, ¿se entendió esa idea? Por favor, verifiquen que es una idea muy importante, muy importante. ¿Se comprendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Te preguntan en tu examen, ¿quién es el primer faraón? Menes, el rey escorpión. Porque es importante, fue el primero en unificar el Alto y el Bajo Egipto. Ya está. Con el tiempo la capital se traslada a una ciudad llamada Menfis. Comienza el periodo menfita, también llamado Imperio Antiguo. Y adivina qué aparece en este periodo: las pirámides. Surge la gran arquitectura monumental. Te preguntan en tu examen cuándo aparecen las pirámides, periodo menfita o Imperio Antiguo. Las pirámides más bellas son las que están aquí, estas tres pirámides famosas. ¿Cómo se llama este cementerio? La necrópolis de Gizeh. Bueno, en realidad se pronuncia Giza, la necrópolis de Giza, Esa es, este famoso cementerio real, una necrópolis, un cementerio de reyes. Acá está la gran esfinge, ¿sí? La gran esfinge. Estas pirámides todo el mundo lo ha visto alguna vez en su vida, en libros o en películas. Pero ya sabes cómo se llama este complejo funerario, necrópolis de Giza, Y esta pirámide que está aquí, la que está aquí, es la más grande. Un ratito, profesor, la más grande parece que es la del medio. No, es una deformación visual. La más grande es la de aquí. La de aquí es un efecto visual erróneo. Lo que pasa es que la pirámide del medio se construyó sobre una zona elevada. Parece más grande, pero no la es. La más grande es la de aquí. ¿Y cómo se llama esta pirámide? La de Keops. La más importante. La pirámide perfecta. Chicos, nos faltan 4 PPTs. 4. Estamos con excelente tiempo. Les voy a pedir un permiso para ir al baño. No sean malos. Estoy angustiado, ¿sí? Así que, hijo mío, regreso al toque. Voy a apagar mi micrófono por obvias razones. Por obvias razones. Y ya está. Listo. Ahora sí, seguimos. Me siento bastante más aliviado. Y ahora sí comenzamos con la clase. Me siento más feliz. Y ahora sí. Chicos, ¿están ahí para poder continuar? Profesor. Seguimos. Sí, profesor. El Imperio Medio también se llama periodo tebano, porque la capital va a ser la ciudad de Tebas. Durante este periodo aparece el culto al dios más prestigioso del país. ¿Qué dios es el más famoso? Amón, el dios carnero. Su clero era el más numeroso. Un ejemplo. Había un dios muy respetado, Ra. Si te digo Ra, vas a pensar en el dios del sol, no en el faraón Ra. Y debes saber de que Ra tenía a lo mucho, Ra tenía 1000 sacerdotes a su servicio. Anubis, que está aquí, tenía, hijo mío, 600 sacerdotes.
Pero Amón tenía 60.000 sacerdotes a su servicio. Su templo era el más grande de Egipto. Si te preguntan qué culto, qué dios era el más extendido, numeroso e influyente, el culto al dios Amón, el carnero, que aparece en el Imperio Medio. Sin embargo, Egipto va a ser invadida por un pueblo. ¿Cuál es el primer pueblo que invadió Egipto? Los asiáticos. ¿Y cómo llamaron Egipto a los asiáticos? Ixos. La palabra Ixos significa invasores. Los asiáticos venían de aquí, de Siria, y bien vivos atacaron la parte más rica del país, atacaron el delta y se apoderaron del delta casi por 50 años. ¿Cómo llamaban los egipcios a estos pueblos de Asia que venían de Siria, de Palestina, del Líbano? Los llamaban invasores, invasores extranjeros. Ixo es el término que utilizaban. Quiero que quede claro que no existe una cultura llamada los Ixos. Ixos simplemente significa invasor. Y es el nombre general dado por los egipcios a estos pueblos migrantes de Asia que invadieron su país durante el Imperio Medio. El Imperio Medio. Ixo, invasores. Sin embargo, hijo mío, los egipcios votan a estos asiáticos y comienza un tercer imperio llamado Imperio Nuevo. Y durante el Imperio Nuevo aparecen los faraones más destacados, los más bravos, los más conocidos. Acá está el faraón Tutmosis III. ¿Por qué conocemos tanto este faraón Tutmosis III? Lo conocemos porque fue el faraón que logró la mayor expansión con su ejército, derrotó a los asiáticos de Palestina, de Siria, del Líbano, haciendo que el Estado egipcio llegue a su máximo nivel. Por el norte va a llegar hasta Siria, una expansión que nunca más se volvió a repetir. El faraón que fue el mayor conquistador fue Tutmosis III. Amenosis IV es este faraón que está aquí. Él es famoso por hacer una reforma política. Él quería eliminar al clero de Amón, que tenía demasiado poder, demasiada fortuna, demasiada influencia. Tanto así que estaban desafiando al poder faraónico. Y él dijo, un momentito, no pueden haber dos autoridades. Yo no voy a compartir el gobierno con el sacerdote de Amón, que se ha creído. Yo soy el faraón y mi poder es absoluto. Y a través de una reforma monoteísta eliminó a todos los cultos del país, con excepto a uno. A partir de ahora Egipto ya no es un país politeísta, somos monoteístas y le rendimos culto a un solo Dios, a uno nomás, Atón. ¿Y quién es Atón? El disco solar. El disco solar. Muy bien. Entonces, detrás de su reforma monoteísta, que es una reforma religiosa, había un objetivo político que era eliminar al clero de Amón, que tenía demasiado poder y rivalizaba con el faraón. Repito, su reforma religiosa, monoteísta, tenía un objetivo político que era suprimir al clero que estaba rivalizando con la autoridad del faraón. Esa idea es muy importante. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen. Verifiquen. Sí se entendió, profesor. Muy bien. El faraón Amenosis IV se cambió de nombre. Como él era oficialmente el siervo del dios Atón, se hizo cambiar de nombre y se hizo llamar Akenatón. ¿Qué significa Akenatón? Útil al dios Atón. Se cambió de nombre. Sin embargo, la reforma monoteísta no duró mucho tiempo, se acabó con su muerte. Cuando él se murió, se volvió al modelo politeísta. ¿Qué faraón restituyó el politeísmo? Tutankamón restituyó este modelo. Ramsés es el faraón
que peleó contra los hititas, se peleó contra el imperio hitita en la batalla de Kadesh. Producto del enfrentamiento Egipto e hitita, firman el primer tratado de la historia. El primer tratado de la historia, llamada Paz de Kadesh, el tratado más antiguo del mundo. ¿Sí? Lo firma Egipto con los hititas durante el gobierno de Ramsés. Ya está. En la llamada época tardía, Egipto entró en decadencia y va a ser invadido por diversos pueblos. ¿Qué pueblos invaden Egipto? Los persas, después de los persas los macedónicos, que eran griegos, y después los romanos. Es más, la última reina de Egipto no era egipcia, la última faraona del país no era egipcia, era griega. ¿Cómo se llama la última faraona? Cleopatra. Cleopatra, ¿sí? La última faraona, la última reina de Egipto, era griega. Y fue la que se metió con Julio César, pues, ¿no? Que tenía 50 cuando ella tenía 18. Y está. Todo claro, todo claro. Pasemos rápidamente al tema de las características culturales. En Egipto coexistieron tres formas de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. La escritura jeroglífica era la más complicada. Se utilizaba con fines religiosos. Jeroglíficos son muy bellos. Servían para decorar tumbas, decorar sarcófagos. El problema es que son grabados muy complicados de hacer. Tienes que dibujar. Una letra P es un león sentado, no te pases. No puedes escribir fluidamente con jeroglíficos. Así que surge otro modelo de escritura más sencillo, de escritura más fluida, el hierático. El hierático es una escritura utilizada con fines administrativos, con fines burocráticos, para hacer presupuesto, estadística, registrar el tributo. Pero al final, la escritura más sencilla, la de los caracteres más fáciles, fue la escritura demótica. Esta escritura fue la más usada en Egipto y tenía fines comerciales, para que los comerciantes lleven una transacción rápida lleven un registro rápido de sus transacciones. En la arquitectura egipcia es monumental, que significa monumental, de grandes dimensiones, religiosa porque construían sobre todo templos, funeraria porque construían tumbas, y acá están las tumbas de los faraones. No vayan a pensar que los primeros faraones se enterraron en pirámides, no fue así. Los primeros faraones se enterraron en mastabas. Después vienen las pirámides, y las primeras pirámides fueron pirámides escalonadas. Luego vienen las pirámides lisas, y los últimos faraones se enterraron en estas galerías subterráneas llamadas hipogeos. Esta es la secuencia funeraria egipcia: mastabas, pirámides escalonadas, lisas e hipogeos. Estos últimos, galerías subterráneas al interior de las montañas. Y pasamos a la religión. En Egipto se adoraba a muchos dioses. A eso se le llama politeísmo. Muchos de los dioses tenían rostro de animal, solatría, culto a los animales. Por ejemplo, Anubis tenía la cara de un chacal, Ra, la cara de un águila. Por otro lado, la heliolatría es el culto al sol. Ra es el sol del mediodía, por ejemplo. Cuando una persona moría en Egipto, tenía que superar el juicio de los muertos, donde Anubis pesaba tu corazón en una balanza. Tu corazón se colocaba a un lado y del otro lado un platillo con una pluma, la pluma de la diosa de la justicia, y se procedía al peso del corazón. Si había equilibrio, tu alma, tu Ka, tu principio vital, regresa al cuerpo para vivir eternamente. Pero si no hay equilibrio, estás lleno de culpa
Tu corazón es lanzado a esta bestia que está aquí, listo para devorarla, el devorador de corazones, que tiene la boca de un cocodrilo, y significa la muerte eterna. Los egipcios conservaban el cuerpo de sus muertos, los momificaban, pues creían que los cuerpos iban a ser reutilizados tras el juicio de los muertos. Una pregunta clásica de examen es, ¿qué Dios es el juez del tribunal de los muertos? Osiris, Osiris, el dios del ocaso, el dios del atardecer, el juez del tribunal de la muerte. Acabé todo Egipto. Pasamos a India. Chicos, nos merecemos un descansito para conversar. Porque ya llegamos a la parte final. Explico India y China y se acabó. Muy bien. Les pregunto, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que se les fue? Profesor, tengo una duda. Dime. Respecto a lo último que dijo, como que se me cortó el audio y eso. ¿Me podría repetir sobre el dios juez del tribunal de la muerte? Osiris Creo que escuché. es el juez del tribunal de los muertos. El dios que pesa los corazones es el chacal, llamado Anubis. Acá hay un dios que es como un notario público, se llama Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Y aquí está Ra, el famoso dios del sol, el sol del mediodía. Si una persona está libre de culpa, su alma regresa a su momia y revive para vivir eternamente. Pero si estás lleno de culpa, tu corazón es lanzado a esta bestia que está aquí, llamada Amit, devorador de corazones, y representa la muerte eterna. Básicamente eso fue lo que dije. ¿Se entendió, hijo? Sí, gracias, profesor. Ok, hijito. Por ahí otra pregunta, chicos. Por ahí otra pregunta. Profesor, una Pero- consulta. Dime. ¿En qué se basaba el Tratado de Kadesh? El Tratado de Kadesh es un tratado de paz entre el Estado egipcio y Tita que se comprometían a no agredirse. Es un pacto de no agresión por 80 años. Por 80 años. La pregunta es, ¿se cumplió el tratado? Sí. Los hititas no volvieron a atacar a los egipcios y viceversa. Y los hititas cumplieron el tratado hasta que fueron destruidos por otro pueblo. Los filisteos destruyen al imperio hitita, pero estos desaparecen cumpliendo los términos de la paz de Kadesh. Listo. ¿Quién más? Profesor, Manda ¿cuántos por- dioses aproximados tuvieron los egipcios? En su antiguo y también nuevo. ¿Cuántos días? Dioses. Los dioses egipcios son numerosos. Hay un montón de dioses. Estamos hablando de un promedio de 100. Son una cantidad de dioses que hasta incluso un historiador no podría documentar uno por uno, porque había también pequeños dioses tutelares por cada familia. Cada familia tenía una especie de ancestro tutelar, así que son muy numerosos. Pero los más famosos son, por ejemplo, Osiris, Ra, Anubis, Horus, el halcón, dios del amanecer, Isis, diosa de la belleza, Tot, el dios de la sabiduría. Todo eso lo vas a encontrar en tu material, en tu boletín. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Hablemos de la India. La India es una civilización que aparece en el lejano oriente, en una península llamada Península del Indostán. Los ríos más famosos de la India son dos. Acá tenemos el río Indo y este es el río Ganges. ¿Qué grandes inventos se han dado en la India? En la India, hijo mío, aparecen inventos importantes, como por ejemplo el ajedrez. Aquí está. Aparecen sistemas de meditación como el yoga, pero su invento más importante es el cero posicional.
El 0 revolucionó el sistema decimal. A otras civilizaciones no le importaba el 0 porque no tenía sentido crear una cifra para la nada. Pero en la India se creó una cifra para la nada. Y el 0, curiosamente, colocado a la derecha de un número, el 0 incrementaba el valor de la cifra en decenas y centenas. Y colocado a la izquierda, disminuía el valor. Nace el concepto de decimal. El 0 posicional revolucionó el sistema decimal y permitió que este sistema sea el hegemónico en el mundo. Es el mayor aporte de la India, el 0 posicional. Muy bien. Hablemos de la arquitectura. En la arquitectura en la India aparece una religión llamada el budismo, ya hablaremos de Buda, pero los templos budistas se caracterizan por tener estos techos en forma de cúpula. Estos templos se llaman stupas. La escritura de la India es una escritura bastante famosa en Oriente, llamada el sánscrito, y en sánscrito se escribieron sus primeros textos literarios, epopeyas, textos religiosos y por supuesto textos filosóficos. El sánscrito es la lengua litúrgica y clásica de la India, es como el latín del Lejano Oriente. Muy bien, una vez comprendido esto, hablemos de su religión: hinduismo, budismo. El hinduismo es una religión politeísta que tiene miles de dioses. Su libro sagrado son los Vedas, son 4 libros. Y acá tenemos a un dios hinduista supremo, Brahma, el que todo crea. Tiene un némesis llamado Shiva, el que todo destruye. En Netflix hay un anime llamado La Guerra del Ragnarok, no me acuerdo el nombre en japonés, pero se ve que humanos se enfrentan a dioses. Ahí se pelea Nikola Tesla, Xi Huangdi, primer emperador de China, y se pelean, hijo mío, con el dios Shiva. El dios Shiva creo que se pelea con un famoso sumo, se pelea con un famoso sumo. Bueno, ya, sigamos. Pero debes saber de que el dios Brahma, que está aquí, es el creador de los grupos sociales. De la boca de Brahma aparecen los sacerdotes, llamados brahmanes, de sus brazos, los príncipes y guerreros, kshatriyas, de sus piernas, pueblo, valsias, comerciantes campesinos, de sus pies, sudras, que son esclavos. Este sistema se llama sistema de castas. Sistema de castas. Y una pregunta de eco sería, ¿para qué se creó este sistema? Para justificar con principios religiosos la jerarquía social. Una persona de una casta inferior, como los sudras, podía vincularse y tener matrimonio con un kshatriya noble, prohibido. Cualquier persona que nazca de la combinación de castas es excluido del sistema y se convierte en paria o dalits. Este grupo son los excluidos del sistema y se les da el peor trato social. Se los manda a trabajar en establos, limpiando excremento, limpiando baños, manipulando cadáveres de vacas, que es considerado en la India un acto impuro. Así que son los marginados de este modelo, los dalits o parias. Muy bien. En contra del sistema de castas, o sea, en contra de todo esto, aparece un reformador religioso llamado Siddhartha Gautama, Buda. Este hombre, creador de una doctrina llamada budismo, se oponía al sistema de castas y consideraba que el destino del hombre en el mundo era eliminar el sufrimiento. Y para eliminar el sufrimiento, tienes que extinguir el deseo de tu alma a través de una profunda meditación. Te pregunto, hijo mío, ¿qué es lo que más quieres en la vida en estos momentos? Algunos dirán ingresar. Y crees de manera equivocada que ingresando serás feliz. No es verdad.
el ingreso es una satisfacción momentánea que se te va a pasar con los días. Y luego vendrá otro deseo para reemplazarlo. Quiero acabar la carrera. ¿Acabarás la carrera? ¿Soy feliz ahora? No. Una satisfacción momentánea que es reemplazada por otro deseo. Quiero maestría, quiero doctorado. Con el tiempo, quiero trabajo, quiero gerencia, quiero familia, quiero carro. Y nunca estás satisfecho porque el deseo solamente es una satisfacción temporal. ¿Se entendió? El budismo te enseña a eliminar el deseo y encontrar la felicidad en la contemplación de la vida, en el aquí y en el ahora, en la observación de la existencia a través de la meditación. Te hago una pregunta, hijo mío. Cuando estás solo en tu cuarto, ¿dónde está tu mente? No está contigo en el presente, enfocado en tu existencia. Tu mente está en el pasado, recordando lo que hiciste mal para sentirte culpable, recordando a los amigos que se fueron. O está en el futuro, anhelando cosas que no tienes y siendo infeliz en el proceso. En el budismo se te enseña a enraizar tu mente en el presente. Solo hay un momento para ser feliz, se llama presente. Interesante esa doctrina. Una vez que tu alma elimina el deseo, ingresas en un estado de imperturbabilidad al sufrimiento. Te pueden pasar cosas, pero no sufres. Y ese estado de imperturbabilidad al sufrimiento se le llama nirvana. Significa despertar. Es el alma indiferente al sufrimiento. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a los periodos históricos de la India. Durante la llamada civilización del Indo, se da la revolución urbana. ¿Qué significa esto? Se construyen las primeras ciudades de la India. ¿Y cuáles son las primeras ciudades de la India? Mohenjo-Daro y Harappa, grandes ciudades de ladrillo, con casas de 2 pisos, alcantarillado, baños públicos, muralla perimétrica. Son las ciudades más viejas de la India. La cultura del Indo, que era gente de color, gente de piel oscura, van a ser invadidos por rubios. Vienen hombres rubios, blancos, llamados los indoeuropeos o arios. Invaden la India con el uso del hierro y del caballo. Una vez que llegan a la India, se apoderan del norte e introducen sus tradiciones, introducen su lengua, llamada el sánscrito, introducen su religión, llamada el hinduismo, introducen sus libros sagrados, llamados los Vedas. Es por eso que en la India hay 2 tipos de pobladores, gente muy blanca del norte, descendiente de los indoeuropeos, y gente de piel oscura, muy oscura. Viven en el sur, descendientes de la cultura del Indo, de esa gente de tez oscura. Muy bien. Fue en este periodo védico en el que aparece esto, el sistema de castas es del periodo védico, pero ese sistema de castas se consolida en el periodo brahmánico. Acá se consolida el sistema de castas y en contra del sistema de castas aparece el budismo. Aquí surge el budismo. La India estaba partida en 16 reinos, 16 reinos, hasta que aparece un hombre que unifica el país. ¿Quién es el primer unificador del país? Chandragupta Maurya, su primer emperador. Chandragupta unió a todos los reinos a través de la conquista militar, estableciendo un estado centralista. Él es el primer emperador de la India. Durante el periodo Gupta, la India va a tener mucho comercio con China, y a través de este comercio, el budismo llegó a China. A través de este comercio, el budismo llegó a China, a través del intercambio comercial. Ya está. Muy bien. Chicos, último tema. China. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Han aguantado esta clase titánica? Por si acaso, te voy advirtiendo, el curso más largo de la pre es Historia y Biología. Son los cursos con más contenido.
de toda la PRE San Marcos, historia y biología. ¿Sí? Muy bien, pasamos a China. China se encuentra en el lejano oriente. En el lejano oriente. China, Kucha, tendrá dos importantes ríos, el río Huangho, río amarillo, y el río Yangtze-Kiang. En China se han inventado grandes aportes que han sido adoptadas por el mundo entero, como la brújula, el papel, la pólvora, la porcelana, la imprenta de madera. La sericultura, tú dirás, ¿y qué es la sericultura? Es el arte de hacer tejidos con seda. Armas como la ballesta, son grandes aportes chinos. En la arquitectura, los chinos construyen templos budistas de múltiples niveles, donde sus techos tienen los aleros invertidos y apuntan hacia arriba, como puedes ver. Esa es una característica clásica de la arquitectura china, el alero invertido. Estos templos se van a llamar pagodas. Pagodas son famosos templos chinos. Pagodas. Templos budistas. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto de la arquitectura, vamos a la escritura. La escritura china es una de las más complicadas del mundo. Es una escritura de tipo ideográfico. Nuestra escritura no es ideográfica, es fonética. Nuestros signos representan un fonema. ¿Cuál es el problema de la escritura ideográfica? Que tiene demasiados signos que representan una idea. Estas escrituras tienen entre 500 y 800 signos que aprender. Son de las más horripilantes para aprender, de las escrituras más complicadas del mundo, por la enorme cantidad de signos. Hijo mío, el primer material de escritura china fueron huesos. Este caparazón de tortuga sirvió como primera plataforma para colocar los caracteres de la escritura. Te preguntan en tu examen, ¿cuál fue el material más antiguo de escritura china? Los huesos oraculares, huesos oraculares. En la arquitectura tenemos la Gran Muralla, una estructura enorme que se distribuye por todo el norte del país. ¿Qué función tenía la Gran Muralla China? Defensiva. Era una estructura para defenderte de los bárbaros que venían de la zona de Manchuria, la zona de Mongolia. Y estos bárbaros eran los famosos hunos y mongoles. Esa fue pregunta del examen de admisión. ¿Para qué se construyó la Gran Muralla? Para defender a China de los pueblos bárbaros del norte, hunos y mongoles. Vamos a la filosofía. En la filosofía china destacan dos importantes intelectuales, Confucio y Lao Tse. El famoso Confucio, que está aquí representado, era un filósofo moralista y reformador político chino que consideraba que la sociedad puede transformarse a través de la educación. A través de un buen sistema educativo se puede transformar la sociedad. Esa es la propuesta de Confucio. ¿Y quiénes deben gobernar la sociedad? No deben ser los nobles, la nobleza de sangre no, la nobleza de mérito intelectual. Deben gobernar los letrados, los mandarines. Así que Confucio cree en una meritocracia, el gobierno de los intelectuales. Una vez que hemos entendido eso, pasamos al taoísmo. Lao Tse es un famoso filósofo chino que quería comprender el principio universal que organiza todo el cosmos. Lo llamó Tao. El Tao es el sentido universal. ¿Te has dado cuenta que las estaciones se repiten cíclicamente, eternamente? Ese es el Tao. El orden cíclico y repetitivo que organiza el mundo. Y su doctrina se llama el taoísmo. Lao Tse descubrió que todo lo existente está compuesto por fuerzas opuestas y complementarias. La vida y la muerte, el día y la noche, lo masculino y lo femenino. Y a esas fuerzas los llamó el yin y el yang. El yin y el yang.
un concepto importantísimo en China. Muy bien. ¿Cuáles son los periodos históricos de China? Su primer periodo se llama periodo Xia. En este periodo aparece el primer rey de los chinos llamado Yu. Yu el Grande. Es el primer rey chino, el constructor de canales, el que salvó al país de las inundaciones. Sin embargo, los arqueólogos han buscado la tumba de Yu y de sus sucesores y no han encontrado nada. Todo parece indicar de que esta dinastía no existió, es legendaria. La siguiente dinastía sí existió porque hay pruebas de su presencia, la dinastía Chang. Se han encontrado sus ciudades, sus talleres donde hacían objetos de bronce. Aquí surge la metalurgia del bronce, acá aparece la escritura china y aquí en el periodo Chang aparece el esclavismo. ¿Cómo sabemos que habían esclavos? Por los sacrificios humanos en las tumbas de los reyes, muchos esclavos sacrificados. El periodo Zhou es el periodo en que China se parte en 7 reinos combatientes. Si China se parte en 7, repito, si China se parte en 7, hablamos de un gobierno fragmentado, de división, de centralismo. En este periodo de guerra aparece la filosofía, ahí aparece Confucio. Confucio y Lao Tse son del periodo Zhou. Surge el hierro como metal para la guerra, surge el hierro. Sin embargo, de los 7 reinos, hay un reino que es el más fuerte, el reino de Qin. Este es el más fuerte. Y el rey de Qin se llamaba Shi Huangdi. ¿Y qué hizo Shi Huangdi? Conquistó todo el país, conquistó a los 6 reinos restantes, 6 reinos restantes, e impulsó la primera unificación del país. Él es el primer emperador chino. Él estableció, hijo mío, el gobierno imperial. Él es el unificador del país. Cuando él sintió, y él es famoso porque construyó la Gran Muralla, inició la construcción de la Gran Muralla, y Shi Huangdi es conocido por implantar una lengua para todo el país. ¿Qué lengua fue la lengua que unió China? El mandarín, el chino mandarín. Para acabar, este hombre se muere y en su tumba construye un montón de esculturas de soldados de barro y arcilla seca, más de 10.000, un ejército de soldados de terracota, así se llama este material, para defender su tumba real. El ejército de terracota defienden la tumba de Shi Huangdi, primer emperador. Y finalmente la dinastía Han. Durante esta dinastía se establece la ruta de la seda. Esta ruta de la seda fue la ruta comercial más importante de China. Se extendía hasta Roma. Llegaba hasta Roma la ruta de la seda. Se acabó. Se acabó la clase. Vamos a dictar clases. Chicos, se acabó. ¡Qué bestia, eh! Te felicito por haber aguantado esta masacre de temas. Son un montón. Pregunto, chicos, ¿alguna duda antes de irnos, antes de marcar las claves, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita, curiosidad? Profesor, Antes de en algunas retirarnos. culturas de la India actualmente se practica más la veneración más hacia una cultura de Dios y en otras partes a otra. Entonces, ¿cómo se manejaría a lo largo del transcurso de la época finales su religión de la India? La India hasta ahora, hijo, mantiene el hinduismo. La India es uno de los pueblos que hasta ahora mantienen sus religiones tradicionales. Hay hinduismo, hay budismo, hay musulmanes, hay sikh. Sigue siendo uno de los pueblos religiosos más importantes del mundo. Así que estas tradiciones religiosas no desaparecen en la época moderna. Sino lo que me refiero es que suele prevalecer a veces mayor adoración hacia un dios que a otro, dependiendo de a veces su localidad. Claro. Como hay tantos dioses, hay ciudades que
rinden culto sobre todo a Shiva, otras a Brahma, otras a Vishnu, otras a Kali, otras regiones a Ganesh. Son como los santos patrones de un pueblito andino, que tienen el culto a la Virgen del Rosario, al Señor de Cachuy, y así a la Virgen de la Candelaria. Y así funciona esta concepción religiosa. Por eso, profesor, actualmente, ¿cuál sería en sí la que estaría prevaleciendo? El hinduismo sigue prevaleciendo. No, pero me refiero a su Dios que prevalece Brahma es actualmente. Brahma es el dios más famoso de la India. Ya, profesor. Ujú. Gracias. Listo. A ver, estoy dictando las claves, estoy colocando las claves para que tú copies. Muy bien, acá están las claves. Esas son tus claves del material. Esas son tus claves del material. Tú dirás, ¿por qué me estoy agarrando tanto la pierna? Porque me están picando los mosquitos. Ya es verano y los mosquitos entran. Y no me eché el repelente. Muy bien, demonios, estoy con muchos. Ya. Listo. Y ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta más antes de irme? Nos tenemos que ir a las 9 en punto. ¿Alguna preguntita más? Ujú. Porque nos vamos a las 9, ¿eh? Mosquitos terribles, Dios mío, terribles, terribles. Ok, Liliana. Bueno, chicos, mi nombre es Bruno Padilla. Ujú. Muchas gracias por su atención. Han sido un excelente grupo de alumnos. Ujú. Entonces, chicos, nos estamos despidiendo. Un abrazo muy grande. Nos vemos la siguiente semana para Historia del Perú. Gracias, Ani. Ok. Cuídate, Darley. Chau, milagros. Muy bien. Nos vemos, chicos. Cuídate, Kiara, Jessica, Nicole, Cielo, Flavia. Ya la gente se está retirando. Nos vemos, Viviana, Yerly. Muy bien. Listo. Y tengo que salir a las 9 en punto. Muy bien. Nos vemos, Camille. Nos vemos, Brian. Cuídate, Josie. Nos vemos, Felipe. Nos vemos, Maciel. Cuídense mucho. Un abrazo para todos.